Toda historia de crímenes reales tiene un comienzo. A veces ese comienzo es obvio. Un robo que salió mal, un acto de violencia repentino, una disputa que se descontrola. Pero otros casos comienzan de forma discreta. Tan discreta, de hecho, que nadie se da cuenta del peligro hasta años después. El caso de Mary Yvette Stauffer no comenzó con un secuestro. No comenzó con un arma. Ni siquiera comenzó con un delito. En cambio, comenzó dentro de un aula de una escuela secundaria en Minnesota a mediados de la década de 1960. En ese entonces, Mary Stauffer hacía lo que más amaba: enseñar. Quienes la conocían la describían como compasiva, dedicada y profundamente comprometida con ayudar a los jóvenes a tener éxito. Era profesora de matemáticas en la escuela secundaria Alexander Ramsey en Roseville, Minnesota, y, como innumerables educadores en todo Estados Unidos, invertía su tiempo y energía en ayudar a los estudiantes a construir un futuro mejor. Para Mary, la enseñanza no era simplemente una profesión. Era una vocación. Cada año, cientos de estudiantes pasaban por su aula. Algunos sobresalieron académicamente. Otros tuvieron dificultades. Algunos permanecieron en la memoria mucho después de graduarse. La mayoría finalmente siguió adelante con sus vidas. Un estudiante no lo hizo. Su nombre era Min Sen-siue. Cuando Siue entró al aula de Mary, había pocas razones para creer que se convertiría en una de las personas más peligrosas que ella jamás conocería. Nacido en Taiwán y criado en Minnesota, Siue parecía inteligente y capaz. Los profesores reconocían su capacidad académica y muchos esperaban que tuviera un futuro exitoso. Pero bajo la superficie ya se estaban desarrollando graves problemas. Años después, investigadores, psicólogos y registros judiciales pintarían el retrato de un joven que luchaba con profundos problemas emocionales y de comportamiento. Según testimonios posteriores, tenía dificultades para establecer relaciones sanas y se refugiaba cada vez más en la fantasía en lugar de la realidad. En algún momento durante su tiempo como estudiante de Mary, Siue desarrolló una intensa fascinación por ella. Al principio, pudo haber parecido similar a los enamoramientos que experimentan muchos adolescentes. Pero a diferencia del típico enamoramiento adolescente, este nunca desapareció. El año escolar terminó. Siue se graduó. Mary continuó enseñando. La vida siguió su curso. Para la mayoría, ese habría sido el final de la historia. En cambio, fue solo el comienzo. Durante los años siguientes, Mary construyó la vida que siempre había deseado. Se casó con Irv Stauffer. Juntos formaron una familia. Dieron la bienvenida a 2 hijos, Steve y Beth. La fe se convirtió en una parte fundamental de la identidad familiar. Los Stauffer se involucraron en la labor misionera y se dedicaron a ayudar a los demás. Sus amigos los describían como una familia muy unida, con sólidos valores y un claro sentido de propósito. Mientras Mary se centraba en criar a sus hijos y servir a su comunidad, no tenía ni idea de que alguien de su pasado seguía obsesionado con ella. Siue nunca olvidó a su antigua maestra. Con el paso de los años, su obsesión se intensificó. Los investigadores descubrieron más tarde que pasó años recopilando información sobre Mary e intentando localizarla. La fantasía que había creado en su mente se fue alejando cada vez más de la realidad. Lo que hacía la situación especialmente peligrosa era que Mary no había hecho absolutamente nada para fomentar la obsesión. No había relación, ni amistad, ni comunicación secreta, ni conexión romántica. Para Mary, Siue había sido un estudiante más entre cientos. Para Siue, Mary se había convertido en el centro de una fantasía que consumió años de su vida. Los expertos que estudian el acoso suelen explicar que las personas obsesivas pueden apegarse a una versión imaginaria de una persona en lugar de a la persona real. La fantasía se vuelve más importante que la realidad. Los deseos, sentimientos y decisiones de la persona real se vuelven irrelevantes. A principios de la década de 1970, la evidencia sugiere que la fijación de Siue se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Ya no solo pensaba en Mary, la buscaba. Y como los investigadores descubrirían más tarde, estaba dispuesto a cometer crímenes en pos de esa obsesión. Una de las primeras señales de alerta se produjo en 1975. Según los registros judiciales, Siue creyó haber encontrado finalmente a Mary en Duluth, Minnesota. Armado con una pistola, entró en una residencia esperando encontrarla. Pero se había equivocado. Mary no estaba allí. La casa pertenecía a familiares de la familia Stauffer. Las autoridades descubrieron más tarde que Siue amenazó y retuvo a los ocupantes de la vivienda antes de marcharse. En aquel momento, el incidente pareció aislado. Solo años después los investigadores se darían cuenta de su verdadera importancia. El suceso demostró algo aterrador. Siue ya no estaba simplemente obsesionado. Estaba dispuesto a actuar. Estaba dispuesto a amenazar a personas inocentes. Y estaba dispuesto a usar la violencia.
Aún así, Mary permaneció ajena a todo. Siguió criando a sus hijos. Siguió sirviendo como misionera. Siguió planeando su futuro. El contraste entre sus vidas es difícil de comprender. Por un lado, una mujer dedicada a la fe, la familia y la educación. Por otro lado, un hombre que durante años alimentó una peligrosa obsesión. A medida que avanzaba la década, la familia Stauffer pasó un tiempo en el extranjero realizando labor misionera en Filipinas. Para Mary e Irv, era un trabajo significativo que reflejaba sus valores y creencias. Para Sue, sin embargo, creó un nuevo problema. El objeto de su obsesión se había ido. A miles de kilómetros de distancia. Fuera de su alcance. Pero ni siquiera la distancia logró romper su fijación. Pasaron los años. Sin embargo, la obsesión persistía. Entonces, en 1979, las circunstancias cambiaron. La familia Stauffer regresó a Minnesota. Para amigos y familiares, fue un regreso a casa muy esperado. Para Sue, fue una oportunidad. Los investigadores concluyeron posteriormente que, tras el regreso de Mary, Sue reanudó sus esfuerzos por localizarla y vigilarla. Con el tiempo, recopiló información sobre su familia, sus rutinas y su vida diaria. El alcance de su vigilancia no se hizo evidente hasta después del secuestro. Cuando Mary finalmente supo cuánto sabía, quedó horrorizada. Conocía detalles sobre sus hijos. Tenía información sobre su casa. Sabía datos que sugerían años de observación. Para Mary, darse cuenta de esto sería profundamente perturbador. Mientras vivía su vida, alguien la había estado observando. Observando y esperando. Preparándose. Para 1980, la familia Stauffer se preparaba para otra gran transición. Planeaban regresar a su labor misionera en Filipinas. Las cajas estaban empacadas. Los horarios organizados. Los amigos se preparaban para despedirse. La emoción llenaba el hogar. El futuro parecía prometedor. Pero para Sue, la próxima mudanza representaba algo completamente distinto. Una fecha límite. Después de años de obsesión, se enfrentaba a la posibilidad de que Mary volviera a abandonar el país. Esta vez, no estaba dispuesto a permitirlo. Los investigadores concluyeron posteriormente que el plan probablemente aceleró sus acciones. La oportunidad que había esperado durante años parecía escapársele de las manos. Si pretendía actuar, debía hacerlo pronto. Y las pruebas revelaron más tarde que los preparativos ya estaban en marcha. No fue un crimen impulsivo. No fue una decisión espontánea. Fue un plan. Un plan basado en años de obsesión. Años de fantasía. Años de vigilancia. Años de espera. Y entonces llegó el 16 de mayo de 1980. El día comenzó como cualquier otro. No había nada inusual en la mañana. Nada que sugiriera que una pesadilla estaba a punto de desatarse. Mary tenía 36 años. Beth tenía 8. Madre e hija pasaron parte del día juntas haciendo recados. Uno de esos recados consistía en una visita a una peluquería en Roseville. Cuando terminó la cita, regresaron a su coche. El aparcamiento parecía normal. La gente seguía con su rutina diaria. Los coches entraban y salían de la zona. Nada parecía sospechoso. Nada parecía amenazante. Sin embargo, en algún lugar cercano, un hombre que había pasado 15 años obsesionado con Mary Stauffer los esperaba. Para él, este momento había sido el resultado de años de espera. Para Mary y Beth, se convertiría en el comienzo de una pesadilla. En cuestión de minutos, un hombre armado se acercaría a ellas. Una tarde cualquiera se convertiría en un secuestro. Una familia que se preparaba para el trabajo misionero se convertiría en el objetivo de una búsqueda a nivel nacional. Y una obsesión de 15 años finalmente revelaría lo peligrosa que se había vuelto. La pesadilla estaba a punto de comenzar. Cuando Mary y Beth llegan a su vehículo, un hombre se adelanta y saca una pistola. Lo que sigue no es simplemente un secuestro. Durante las próximas horas, otro niño inocente llamado Jason Wilkman se cruzará con el secuestrador. Los investigadores emprenderán una búsqueda desesperada y Mary descubrirá una verdad impactante. El hombre que la mantiene cautiva es alguien a quien dio clase 15 años atrás. El 16 de mayo de 1980, Mary Stauffer y su hija Beth, de 8 años, salieron de una peluquería en Roseville, Minnesota, esperando una tarde cualquiera. Tenían recados que hacer. Los preparativos para la próxima mudanza de la familia a Filipinas aún estaban en marcha. Como muchas familias que se preparan para una transición importante en sus vidas, las Stauffer estaban ocupadas con innumerables tareas. Ni Mary ni Beth tenían motivos para creer que corrían peligro. Pero al acercarse a su vehículo, un hombre se adelantó. El hombre estaba armado. En cuestión de segundos, la situación cambió por completo. Según el testimonio posterior de Mary, el hombre les apuntó con una pistola y les exigió que obedecieran.
No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para analizar lo que estaba sucediendo. Solo unos segundos aterradores para comprender que sus vidas estaban de repente en manos de un desconocido. O al menos de alguien que parecía ser un desconocido. Para Mary, un hecho quedó claro de inmediato. Beth estaba en peligro. Como muchos padres que se enfrentan a una crisis, su primer instinto fue proteger a su hija. Cualquier intento de resistencia podría poner a Beth en peligro. Cualquier intento de huir podría desencadenar la violencia. El arma hacía imposible ignorar la situación. La amenaza era real. Las consecuencias podrían ser fatales. Siguiendo las instrucciones del pistolero, Mary subió a su coche con Beth. El hombre subió. Luego le ordenó a Mary que condujera. En ese momento, ni Mary ni Beth sabían a dónde iban. Ninguna sabía quién era su captor. Ninguna sabía que la pesadilla en la que se adentraban duraría 53 días. Mientras el vehículo avanzaba por las calles, Mary buscaba desesperadamente alguna oportunidad. Cada semáforo, cada intersección, cada vehículo que pasaba, cada posible testigo. Sabía que si alguien se daba cuenta de lo que estaba pasando, aún podría haber una oportunidad. Pero las oportunidades eran escasas. Y el pistolero seguía al mando. Un momento de aquel trayecto quedaría grabado para siempre en la memoria de Mary. En un momento dado, su vehículo se detuvo cerca de un coche patrulla. Por un breve instante, la ayuda pareció estar increíblemente cerca. Un agente de la ley estaba sentado a poca distancia. Sin embargo, el agente no tenía motivos para sospechar que se estaba produciendo un secuestro. Desde fuera, todo parecía normal. Un coche familiar. Un conductor. Pasajeros. Nada fuera de lo común. El pistolero advirtió a Mary que no llamara la atención. Según relatos posteriores, las amenazó con matarlas si intentaba algo. El coche patrulla finalmente se marchó. El momento se esfumó. Y con él, quizás su primera oportunidad de rescate. Mientras seguían conduciendo, el miedo y la incertidumbre crecían. El pistolero guió a Mary por diferentes carreteras y lugares. El tiempo parecía transcurrir de forma diferente. Los minutos se sentían como horas. Cada kilómetro las alejaba más de la seguridad. Finalmente, le ordenó a Mary que se detuviera. La siguiente fase de su plan estaba a punto de comenzar. Mary y Beth fueron obligadas a meterse en el maletero de un vehículo. De repente, se vieron rodeadas por la oscuridad. El espacio era estrecho. El aire se sentía limitado. Moverse se volvió difícil. Madre e hija estaban atrapadas. La realidad de la situación se hizo innegable. Esto no era un robo. Esto no era un robo de coche. Esto era un secuestro. Y nadie sabía dónde estaban. Dentro del maletero, Mary se concentró en mantener la calma. El pánico no ayudaría a Beth. El pánico no mejoraría sus posibilidades de supervivencia. En cambio, se concentró en los pequeños detalles. Escuchar, observar, recordar. Esas habilidades resultarían cruciales más adelante. El viaje continuó. Incapaces de ver su entorno, dependían completamente de los sonidos. La apertura y el cierre de puertas. El movimiento de vehículos. Pasos. Voces. Cada ruido se convertía en una pista. Cada sonido podría revelar algo sobre a dónde las llevaban. Entonces sucedió algo inesperado. El maletero se abrió. Por un breve instante, la luz penetró en la oscuridad. Pero lo que sucedió después añadiría otra víctima a la tragedia. Un niño pequeño fue colocado en el maletero junto a Mary y Beth. El niño estaba asustado, confundido, y claramente no sabía por qué estaba allí. Mary se dio cuenta rápidamente de que no tenía ninguna relación con ellas. Era otra víctima inocente. Ese niño era Jason Wilkman, de 6 años. Jason había estado montando en bicicleta y jugando cerca de su casa ese mismo día. Los investigadores determinarían más tarde que se encontró con el secuestrador por casualidad. Una trágica coincidencia. Un encuentro fortuito. Un niño inocente que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. A diferencia de Mary y Beth, Jason no tenía ninguna relación con la obsesión. No era el objetivo. Sin embargo, su presencia creó un problema para el secuestrador. Jason lo había visto, y eso lo convertía en testigo. Dentro del maletero, Mary intentó consolar al niño asustado. Aún en medio de su propio terror, sus instintos maternales se impusieron. Lo tranquilizó lo mejor que pudo. Habló con calma. Intentó calmar su miedo. Pero nadie dentro de aquel baúl podía saber lo que estaba a punto de suceder. Tras un rato, el baúl se abrió de nuevo. Jason fue sacado del vehículo. El maletero se cerró. Siguió el silencio. Mary esperaba que el niño hubiera sido liberado. Quería creer que había escapado. Pero las circunstancias no le parecían correctas. En el fondo, temía que algo terrible hubiera ocurrido. Ese temor se confirmaría más tarde.
Los investigadores finalmente determinaron que Jason Wilkman había sido asesinado por Min Sen-siue. Su muerte transformó el caso en algo aún más trágico. Un secuestro se había convertido en una investigación de asesinato. Una vida joven había sido arrebatada. Y una familia inocente pronto se enfrentaría a un dolor inimaginable. Por ahora, sin embargo, Mary y Beth solo sabían que el niño había desaparecido. La incertidumbre persistía. Finalmente, el viaje terminó. Mary y Beth fueron sacadas del vehículo. Al entrar en una residencia, otra cosa se hizo evidente. Este lugar había sido preparado. Nada parecía espontáneo. Nada sugería un crimen impulsivo. En cambio, las pruebas apuntaban a una planificación. Una planificación exhaustiva. Dentro de la residencia, el captor los condujo a un pequeño armario. El espacio reducido se había transformado prácticamente en una prisión. Allí los mantendrían retenidos. El armario era estrecho, restrictivo, aislado. Ofrecía poco consuelo y aún menos esperanza. Cuando la puerta se cerró, la realidad los golpeó. El secuestrador no solo los había raptado, tenía la intención de retenerlos. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabía. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? La respuesta seguía siendo terriblemente incierta. Mientras transcurrían las primeras horas, Mary intentaba comprender a su captor. ¿Por qué los había secuestrado? ¿Qué quería? ¿Había dinero de por medio? ¿Estaba mentalmente inestable? ¿Existía alguna posibilidad de negociación? Las respuestas comenzaron a surgir lentamente. Y eran más inquietantes de lo que ella podría haber imaginado. Al principio, el hombre le pareció familiar. No lo reconoció de inmediato, pero sí le resultaba familiar. Con el paso del tiempo, fragmentos de memoria regresaron. El rostro, la voz, ciertos gestos. Entonces llegó la terrible revelación. Lo conocía, no como amigo, no como conocido, no como familiar, como un antiguo alumno. El hombre armado que la mantenía cautiva era Min Sen-siue, el mismo alumno que había estado en su clase 15 años atrás. El descubrimiento explicaba muchas cosas. Explicaba por qué la habían elegido como objetivo. Explicaba la planificación. Explicaba la vigilancia. Explicaba por qué el secuestro se sentía personal. Lo que no explicaba era la profundidad de la obsesión. Esa comprensión llegaría más tarde. A medida que las horas se convertían en días, Mary comenzaría a comprender la verdadera magnitud de la fantasía que Siwe había creado. Una fantasía que existía únicamente en su mente. Una fantasía que había sobrevivido 15 años. Y una fantasía que ahora tenía atrapadas a una madre y a su hija en una prisión creada por él. Mientras tanto, fuera de la residencia, los familiares comenzaban a entrar en pánico. Mary y Beth habían desaparecido. Las llamadas telefónicas no eran contestadas. Los planes previstos se vieron frustrados. La preocupación aumentó rápidamente. Amigos y familiares se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Se notificó a las autoridades. Comenzaron las labores de búsqueda. Los investigadores empezaron a recabar información. Pero se enfrentaron a un gran problema. Había muy pocas pistas. Ningún sospechoso claro. Se desconocía su paradero. Nadie entendía lo que había sucedido. La búsqueda de Mary y Beth Stauffer había comenzado. Y cada hora que pasaba hacía la situación más urgente. Mientras los investigadores buscaban por todo Minnesota, Mary y Beth permanecían atrapadas en un pequeño armario, sin saber si alguien las encontraría. La pesadilla apenas comenzaba. Los días se convirtieron en semanas mientras Mary y Beth seguían prisioneras en un armario oculto. Afuera, los investigadores luchaban por encontrar respuestas. Adentro, Mary descubrió la aterradora magnitud de la obsesión de Siwe, que duraba 15 años. Luego, casi un mes después de que comenzara la terrible experiencia, una llamada telefónica en el Día del Padre le da a la familia Stauffer esperanza por primera vez, pero también revela lo peligrosa que se ha vuelto la situación. Para los investigadores, la desaparición de Mary y Beth Stauffer se volvía cada vez más alarmante. Pasaron los días. Y luego más días. Cuanto más se prolongaba la búsqueda, más difícil se volvía el caso. Familias de todo Minnesota seguían las noticias. Voluntarios buscaban. Las fuerzas del orden seguían pistas. Sin embargo, a pesar del creciente esfuerzo, nadie sabía dónde estaban retenidas Mary y Beth. Cada mañana surgía la misma pregunta. ¿Seguían vivas? En un pequeño armario escondido en una casa de los suburbios, Mary y Beth se hacían una pregunta diferente. ¿Lograrían escapar alguna vez? Los primeros días de cautiverio estuvieron llenos de incertidumbre. Ni Mary ni Beth entendían exactamente qué pretendía su captor. Solo sabían que estaban atrapadas. Y que el hombre que las retenía llevaba años obsesionado con Mary. Con el paso de los días, Mary fue descubriendo poco a poco la realidad de la situación.
Lo que descubrió fue profundamente perturbador. Min Sen-siue no la había secuestrado por dinero. No la había secuestrado por motivos políticos. No la había secuestrado por algún conflicto reciente. El crimen tenía su origen en una fantasía que había existido casi exclusivamente en su mente durante 15 años. Siue hablaba de Mary como si la conociera íntimamente. Pero la verdad era muy distinta. Mary había sido su profesora, nada más. Nunca hubo amistad. Nunca hubo una relación romántica. Nunca hubo ninguna conexión mutua más allá del aula. Sin embargo, Siue parecía haber construido una realidad alternativa en la que Mary ocupaba un lugar central en su vida. Para los investigadores que posteriormente estudiaron el caso, este se convirtió en uno de los elementos más aterradores de toda la historia. El crimen no había surgido de la realidad, había surgido de la obsesión. Dentro del armario, la supervivencia se convirtió en el objetivo principal. El espacio era pequeño. La privacidad era casi inexistente. La libertad había desaparecido por completo. Las tareas sencillas se convirtieron en desafíos. Los días se confundían. El tiempo mismo se volvió difícil de medir. A pesar de las circunstancias, Mary se negó a rendirse. Uno de los aspectos más notables del caso es la serenidad que mantuvo durante toda la terrible experiencia. Mucha gente imagina el coraje como una acción dramática. Pero a menudo el coraje se manifiesta de otra manera. A veces, el coraje es simplemente resistir. Resistir un día más. Resistir una noche más. Resistir la incertidumbre sin perder la esperanza. Esa se convirtió en la misión diaria de Mary. Más importante aún, se centró en Beth. Beth tenía solo 8 años. A una edad en la que la mayoría de los niños se preocupan por la escuela, los amigos y las actividades de verano, Beth se encontró de repente atrapada en una pesadilla. Dependía de su madre para encontrar consuelo, para encontrar estabilidad, para encontrar esperanza. Mary lo entendió. Por mucho miedo que sintiera, se esforzó por mantener la calma de Beth. Animó a su hija. La consoló. Le recordó que había gente buscándolas. Que su familia las quería. Que necesitaban mantenerse fuertes. Esas conversaciones se volvieron esenciales. Porque la tensión psicológica del cautiverio era enorme. Cada día traía consigo una nueva incertidumbre. ¿Serían liberadas? ¿Permanecerían prisioneras indefinidamente? ¿Sobrevivirían? No había respuestas. Mientras tanto, fuera de la casa, la investigación continuaba. Las fuerzas del orden seguían pistas de todo Minnesota y más allá. Llegaban muchísimas pistas. Se entrevistaba a testigos. Se ampliaban los esfuerzos de búsqueda. Los medios de comunicación cubrieron el caso extensamente. A medida que crecía la conciencia pública, la preocupación se intensificaba. Una madre y su hija habían desaparecido sin explicación. La falta de respuestas frustraba a los investigadores. La falta de avances devastó a la familia. Para Irv Stauffer, cada día que pasaba se volvía más doloroso. Su esposa había desaparecido. Su hija había desaparecido. Y a pesar de los esfuerzos generalizados, seguía sin haber indicios claros de dónde podrían estar. La incertidumbre pesaba mucho sobre todos los involucrados. De vuelta en cautiverio, Mary comenzó a prestar mucha atención a los detalles. Lo observaba todo. Los sonidos dentro de la casa. Las rutinas. Los hábitos de su captor. Cualquier información que pudiera resultar útil algún día. Era una estrategia de supervivencia. Y más tarde se volvería crucial. El cautiverio suele crear una extraña relación con el tiempo. Cuando cada día parece idéntico, las semanas pueden parecer interminables. Los Stauffer experimentaron precisamente eso. La rutina rara vez cambiaba. El confinamiento continuaba. El miedo permanecía constante. Sin embargo, Mary notó algo importante. Incluso las situaciones mejor planificadas contienen imperfecciones. Ningún sistema es perfecto. Ningún captor es perfecto. Y tarde o temprano, se cometen errores. Mary comenzó a esperar esos errores. Esperando oportunidades. Esperando algo que pudiera usar. Por ahora, sin embargo, la paciencia era su herramienta más valiosa. Con el paso de las semanas, un evento destacó entre todos los demás. El Día del Padre. 15 de junio de 1980. Para entonces, había pasado casi un mes desde el secuestro. La familia Stauffer seguía desesperada por obtener respuestas. Entonces sucedió algo inesperado. Siue permitió que Beth hiciera una llamada telefónica. La llamada fue breve, pero su impacto fue enorme. Por primera vez desde el secuestro, los familiares pudieron hablar directamente con una de las víctimas. Al otro lado de la línea estaba Irv Stauffer, un padre que había pasado semanas preguntándose si su esposa e hija estaban vivas. Ahora podía oír la voz de Beth. La importancia emocional de ese momento es difícil de exagerar.
Para las familias de personas desaparecidas, la incertidumbre puede ser devastadora. La llamada no puso fin a la pesadilla, pero les brindó algo que les había faltado durante semanas. Esperanza. La confirmación de que Mary y Beth estaban vivas. La confirmación de que la búsqueda seguía siendo importante. La confirmación de que el rescate aún era posible. La conversación fue breve, pero los investigadores reconocieron de inmediato su importancia. Cada palabra importaba. Cada detalle importaba. La llamada confirmó la supervivencia. Sin embargo, también confirmó otra realidad inquietante. El secuestrador seguía teniendo el control absoluto. Mary y Beth seguían prisioneras. Y nadie sabía dónde estaban. Tras finalizar la llamada, la espera se reanudó. Los días seguían pasando. La terrible experiencia entró en su segundo mes. Para muchas personas, mantener la esperanza en tales circunstancias sería casi imposible. Sin embargo, Mary siguió haciéndolo. Se mantuvo alerta. Continuó observando. Continuó preparándose para cualquier oportunidad que pudiera surgir. Una de las razones por las que su determinación se mantuvo tan firme fue Beth. Una madre que protege a su hija puede soportar dificultades extraordinarias. Mary comprendió que rendirse emocionalmente no ayudaría a nadie. Beth la necesitaba. Ese hecho se convirtió en una fuente de fortaleza. La relación entre madre e hija desempeñó un papel crucial durante toda la terrible experiencia. Juntas crearon una red de apoyo dentro del mismo lugar diseñado para destruirlas. Se animaban mutuamente. Compartían la esperanza. Compartían la fe. Y se negaron a permitir que el secuestrador controlara por completo su espíritu. Aquellas semanas dejarían cicatrices emocionales imborrables. Pero también revelarían una resiliencia admirable. Fuera de la residencia, los investigadores seguían luchando por encontrar una pista clave. El caso seguía siendo frustrantemente difícil. Sin saber dónde estaban las víctimas, cada búsqueda se sentía como buscar una sola pista en un paisaje inmenso. Aún así, las autoridades se negaban a detenerse. Las familias se negaban a detenerse. Los voluntarios se negaban a detenerse. Todos los involucrados comprendían lo que estaba en juego. El tiempo era crucial. Cada día era crucial. Cada hora era crucial. Sin embargo, dentro de la casa, un cambio sutil comenzaba a producirse. Mary había pasado semanas estudiando su entorno. Semanas observando detalles. Semanas buscando puntos débiles. Entonces notó algo. No era dramático. No era obvio. No era el tipo de descubrimiento que resuelve un problema al instante. Pero era importante. Muy importante. El armario donde las tenían retenidas tenía un punto débil. Un pequeño punto débil. Una posible oportunidad. Por primera vez en semanas, escapar parecía más que un sueño lejano. Parecía posible. Esta comprensión lo cambió todo. La esperanza se volvió más tangible. La libertad se convirtió en algo que podían perseguir activamente en lugar de simplemente esperarla. Por supuesto, intentar escapar conllevaba enormes riesgos. El fracaso podría tener consecuencias terribles. Si los descubrían, la situación podría volverse mucho más peligrosa. Sin embargo, después de casi 2 meses de cautiverio, permanecer pasivos ya no parecía aceptable. La posibilidad de libertad superaba los riesgos. Durante los días siguientes, Mary consideró cuidadosamente sus opciones. La paciencia seguía siendo esencial. El momento oportuno seguía siendo esencial. Un error podría arruinarlo todo. Pero la oportunidad estaba ahí. Y por primera vez desde el 16 de mayo, el camino hacia la libertad comenzaba a perfilarse. La pesadilla no había terminado. Todavía no. Pero después de 53 días de cautiverio, la primera oportunidad real de escapar finalmente se acercaba. Después de 53 días de cautiverio, Mary descubre una debilidad en el armario que la ha mantenido prisionera durante casi 2 meses. Lo que sigue es un intento desesperado de fuga, una dramática llamada de emergencia, el rescate de Mary y Beth, el arresto de Min Sen-siue y los impactantes acontecimientos en la sala del tribunal que mantendrían este caso en los titulares durante los años venideros. Para julio de 1980, Mary Stauffer y su hija Beth, de 8 años, llevaban 53 días cautivas. 53 días sin libertad. 53 días sin saber si sobrevivirían. 53 días atrapadas en una pesadilla creada por una obsesión de 15 años. Afuera, los investigadores continuaban la búsqueda. Adentro, Mary seguía buscando una oportunidad. Y finalmente, la encontró. Durante todo su cautiverio, Mary prestó atención a los detalles. Observó el armario donde las tenían retenidas. Estudió su estructura. Buscó puntos débiles. Al principio, no parecía haber ninguno. Pero con el tiempo, notó algo importante. Uno de los pasadores de la bisagra de la puerta del armario podía quitarse.
No era una solución inmediata. No era una fuga garantizada. Pero era la primera oportunidad real que veía en casi 2 meses. El descubrimiento le dio algo que necesitaba desesperadamente: esperanza. Durante semanas se había centrado en sobrevivir. Ahora podía centrarse en la libertad. Con cuidado y paciencia, Mary comenzó a trabajar en el pasador de la bisagra. El proceso llevaba tiempo. Cualquier error podría alertar a Sue. Cualquier ruido inusual podría llamar la atención. Los riesgos eran enormes. Si la descubrían, las consecuencias podrían ser graves. Pero después de 53 días de cautiverio, Mary comprendió que esperar indefinidamente no era una estrategia. Había que aprovechar la oportunidad. Mientras trabajaba, Beth permaneció a su lado. Madre e hija habían soportado semanas de miedo juntas. Ahora se preparaban para el momento más peligroso de su cautiverio: la posibilidad de escapar. Finalmente, tras un esfuerzo tremendo, el pasador de la bisagra se soltó. La puerta se podía mover. Existía un camino hacia la libertad. Había llegado el momento. Mary y Beth salieron del armario. Por primera vez en 53 días, ya no estaban confinadas a su prisión. Pero escapar del armario era solo el principio. Todavía necesitaban ayuda. Todavía necesitaban protección. Y, lo más importante, necesitaban escapar antes de que Sue descubriera lo sucedido. Mary actuó con rapidez. Encontró un teléfono. Entonces hizo una de las llamadas más importantes de su vida. Marcó el número de emergencias. La llamada fue breve pero urgente. Se identificó. Explicó que ella y su hija habían sido secuestradas. Proporcionó información sobre su paradero. Y pidió ayuda desesperadamente. Para los operadores, la llamada fue asombrosa. Uno de los casos de personas desaparecidas más sonados de Minnesota tuvo un avance inesperado. Las víctimas estaban vivas. Las autoridades se movilizaron de inmediato. Las unidades policiales se dirigieron rápidamente a la residencia. El tiempo era crucial. Nadie sabía si el sospechoso seguía cerca. Nadie sabía cómo reaccionaría. La situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Cuando llegaron los agentes, rápidamente pusieron a salvo a Mary y Beth. Después de 53 días de cautiverio, finalmente estaban a salvo. El rescate marcó el final de una terrible experiencia. Pero el caso estaba lejos de haber terminado. Ahora los investigadores debían encontrar a Mins en Sue. La búsqueda avanzó rápidamente. Los agentes de la ley trabajaron para localizar y arrestar al sospechoso antes de que pudiera desaparecer. La investigación posterior reveló la magnitud de la planificación detrás del crimen. Las autoridades descubrieron pruebas que demostraban que el secuestro había sido meticulosamente organizado. Nunca había sido un acto espontáneo. Había sido la culminación de años de obsesión. Finalmente, Sue fue arrestado. Para Mary y Beth, el arresto representó un alivio. Pero también marcó el comienzo de otro capítulo difícil: el proceso legal. Los juicios suelen ser emocionalmente agotadores para las víctimas. Requieren que los sobrevivientes revivan experiencias traumáticas, que respondan preguntas, que revivan recuerdos dolorosos y que se enfrenten al responsable. Para Mary Stauffer, ese desafío se volvería aún más difícil de lo que nadie esperaba. Mientras los investigadores seguían reuniendo pruebas, también confirmaron el trágico destino de Jason Wilkman, de 6 años. El pequeño, que se había cruzado con Sue el día del secuestro, había sido asesinado. Su familia había pasado semanas esperando buenas noticias. En cambio, recibieron una confirmación devastadora. La tragedia transformó el caso. Ya no era solo la historia de un secuestro. Era también la historia de una vida joven perdida a causa de un acto de violencia sin sentido. La muerte de Jason se convirtió en uno de los aspectos más desgarradores de todo el caso. Un niño inocente se convirtió en víctima simplemente por haberse topado con la persona equivocada en el momento equivocado. Para los investigadores, las pruebas fortalecieron la acusación. Para la familia de Jason, sin embargo, ningún resultado legal podría reparar su pérdida. Al comenzar el proceso judicial, el interés público se mantuvo intenso. La historia había captado la atención de todo el país. La gente quería respuestas. Querían que se hiciera justicia. Y querían entender cómo pudo ocurrir un crimen así. Pero la sala del tribunal pronto se convertiría en escenario de otro suceso impactante. Durante el proceso judicial, Sue atacó a Mary Stauffer. El incidente dejó atónitos a los presentes. Incluso enfrentando el juicio, demostró seguir siendo peligroso. El ataque reforzó lo que los investigadores y fiscales habían sostenido durante todo el caso. No se trataba simplemente de un individuo con una obsesión enfermiza. Era una persona capaz de cometer actos de violencia grave. Para Mary, sobrevivir al secuestro ya había requerido una valentía extraordinaria.
Ahora se enfrentaba al desafío adicional de confrontar a su agresor en el tribunal. Sin embargo, siguió adelante. Siguió diciendo la verdad. Y siguió cooperando con las autoridades. Finalmente, Sue fue declarado culpable y sentenciado por sus crímenes. El proceso judicial trajo consigo cierta justicia. Pero la justicia no borra el trauma. No borra el miedo. Y no borra la pérdida. Para Mary y Beth, la recuperación llevaría años. El impacto emocional de 53 días de cautiverio no se puede medir simplemente contando los días. Experiencias como esa dejan secuelas imborrables. Sin embargo, uno de los aspectos más notables de esta historia es lo que sucedió después. Mary y Beth se negaron a que el crimen definiera sus vidas por completo. En lugar de desaparecer de la vida pública, finalmente compartieron sus experiencias. Hablaron de supervivencia. Hablaron de resiliencia. Hablaron de fe. Y ayudaron a educar a otros sobre los peligros del acoso y la obsesión. Su disposición a contar su historia transformó una tragedia en algo significativo. Permitió que otros aprendieran. Permitió que las víctimas se sintieran menos solas. Y aseguró que las lecciones del caso no se olvidaran. Hoy, el caso de Mary y Beth Stauffer sigue siendo uno de los casos de secuestro más conocidos en la historia de Minnesota. No por el criminal, no por la obsesión, sino por la extraordinaria fortaleza demostrada por una madre y una hija que se negaron a rendirse. Durante 53 días soportaron la incertidumbre. Durante 53 días se enfrentaron el miedo. Durante 53 días sobrevivieron a condiciones que habrían destrozado a muchas personas. Sin embargo, salieron adelante con su valentía intacta. Esta historia también nos recuerda los peligros del acoso. Las obsesiones no son inofensivas. La atención persistente e indeseada no es romántica. Y las fantasías que ignoran las decisiones de otra persona pueden volverse peligrosas si no se controlan. Las señales de advertencia en este caso existieron durante años. Desafortunadamente, no se comprendieron del todo hasta que fue demasiado tarde. El legado de este caso es, por lo tanto, doble. Es una historia de tragedia. Pero también es una historia de supervivencia. Una historia de determinación. Una historia de resiliencia. Y una historia que sigue resonando décadas después. Porque cuando la gente oye hablar de Mary y Beth Stauffer, no recuerda 53 días de cautiverio. Recuerda 53 días de supervivencia. Recuerda la valentía. Y recuerda la esperanza. Gracias por su atención. Si este documental te pareció informativo y respetuoso con las víctimas y sus familias, considera apoyar el canal. Suscríbete para ver más documentales sobre crímenes reales, basados en información verificada y registros históricos. Deja un comentario con tu opinión sobre este caso y cuéntanos qué historia de crimen real te gustaría que cubriéramos próximamente. Y lo más importante, gracias por ayudarnos a mantener viva la memoria de las víctimas y asegurar que estas historias nunca caigan en el olvido.